Hola, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Para el día de hoy les traigo unos deliciosos bollos de mazorca. También se conocen como bollos de choclo, envueltos de mazorca, envueltos de choclo. Son hechos a base de maíz. Aquí tenemos la mazorca, que es donde se hacen los bollos, donde se saca el maíz. Miren. Para eso vamos a coger una mazorca y vamos a quitar las puntas. Y luego la vamos a pelar con el mayor cuidado de no dañarle las hojas. ¿Por qué las hojas? Porque en las hojas es donde vamos a echar el bollo, a cocinar el bollo. O sea, la echamos en una vasija, pero van envueltas en esta hoja. No vamos a coger la hoja de arriba porque es la hoja que está más expuesta a la tierra cuando cogemos la mazorca. Vamos a coger las hojas que están por dentro. Entonces la vamos a pelar con mucho cuidado de no dañarlas. Miren, para eso le quitamos aquí la punta, para que nos sea más fácil pelarla. Más fácil quitarle las hojas. Miren, en estas hojas aquí es donde se van a poner, se va a echar el bollo para cocinar. Vienen a veces en presentaciones de mazorca de maíz blanco y vienen otras de maíz amarillo. Hay que tratar de conseguir la mazorca que esté bastante blandita, que viene siendo la mazorca que está blanca. Miren cómo se desgrana, cómo se le quitan las hojas a la mazorca. Esta la voy guardando porque aquí voy a empacar el bollo de mazorca. Vamos buscando la mazorca. Miren, como pueden ver, la mazorca trae una barba. Esto lo conocemos como barba de maíz, que lo utilizamos muchas veces para hacer tomas para los riñones. Muy bueno para los riñones, para aquellas personas que tienen problemas urinarios. Entonces la barba de maíz se le quita a la mazorca. Si la van a utilizar, pues la van echando en un lado, y si no, la echamos en la basura. Ya una vez pelada, la vamos a desgranar. Con un cuchillo la desgranamos así, y ahí es donde viene a quedar. Aquí está ya desgranado el maíz. Miren, tengo las manos bien limpias. Miren, ya está desgranada la mazorca, que se hace así como le dije, con un cuchillo. Fácilmente se va quitando así. La vamos quitando y la vamos echando aquí. Ya tengo varias mazorcas peladas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer unos bollos de mazorca dulces. Y muchas veces lo hacen salado, pero es más sabroso el bollo de mazorca dulce. Este bollo de mazorca dulce se puede hacer
tanto con panela como con azúcar. Entonces yo lo voy a hacer en esta intención con panela. Me parece más sabroso con panela, se lo recomiendo más con panela. Y le vamos a echar una pizca de sal o una cucharadita pequeña de sal para realzar los sabores y para que quede con un sabor entre saladito y dulce, que es lo más delicioso. El bollo de mazorca se puede moler, un molino, lo molemos, no hay necesidad de echarle agua. Y si no tenemos molino, lo podemos hacer en una licuadora. No hay necesidad de echarle agua a la licuadora, al maíz, para licuarlo, perdón. El maíz está bastante biche y bota como especie de una lechecita. Entonces esa leche es la que nos sale cuando nosotros licuamos o cuando nosotros molemos el maíz. Entonces a continuación lo voy a licuar porque no tengo el molino a la mano. Para hacer el bollo de mazorca, si ustedes quieren, también le pueden agregar queso. Le pueden rallar el queso y le pueden echar queso para que sea más sabroso. Yo no le voy a echar queso en estos momentos. Si en caso el maíz, la mazorca, le sale bastante dura, un poco más dura porque no esté tan blandita, le pueden echar bicarbonato para ayudar a ablandar la mazorca. Entonces a continuación seguimos con el proceso. Vamos a licuar parte por parte. No lo puedo licuar de una sola porque es bastante cantidad. Vamos a licuarlo y seguimos con el procedimiento. Acompáñenme. Bueno, yo con los bollos los voy a endulzar con panela. Voy a tratar de la panela, la voy a tratar de hacerla así en esta forma, y luego la voy a poner al fuego con un poquito de agua para que ella se pueda deshacer. Voy a hacerlo con una panela. Si cuando uno hace de pronto los bollos con una panela no queda tan dulce, entonces a mí me gusta ir mirando, ir probando, a ver, le podemos echar otro poquito. Y también la podemos hacer con azúcar. Ustedes la pueden hacer con azúcar y una pizca de sal. Entonces vamos a coger la panela y la voy a tener así para mayor facilidad. La panela se conoce en Colombia como panela, vale la redundancia. En Venezuela creo que se conoce como papelón y en otros países se conoce como piloncillo. Esta es la panela, es un endulzante. Varias personas me preguntan con qué otro nombre la consiguen, porque en muchos videos yo utilizo mucho la panela. Me gusta mucho la panela. También viene la panela como gragia. Así como viene el azúcar, viene la panela. Tiene un poquito más de trabajo con la panela porque nos toca irla haciendo así, y el azúcar en cambio ya viene lista, pero no importa, para que sea más sabroso. La voy a llevar al fuego para que se deshaga, se forme una miel, y tengo que dejarla un poquito reposar para echársela a los bollos. La dejamos aquí, la vamos revolviendo para que no se nos vaya deshaciendo.
Miren, así queda licuada. Y así vamos haciendo con todo el proceso del maíz. Para que el video no quede tan largo, ya ustedes saben, voy a ir licuando y va quedando así. La licuadora hace mucho ruido, entonces vamos a tratar de licuar de a poquito para que no se nos atarque la licuadora. Bueno, miren, ya licué la mazorca y esta es su contextura. Miren. Ella bota una agüita, una lechecita, entonces eso es lo que nos ayuda para licuarla. Ahora la vamos a preparar, le vamos a ir echando el dulce y le vamos a echar la panela, perdón, el dulce y la pizca de sal. Entonces vamos a ir. Miren, yo derretí la panela y me gusta ir revolviendo y probando. No le puedo echar todo de un solo totazo, como hice uno totazo de una sola vez, porque no sabemos, no vaya a quedar de pronto muy dulce. En caso tal no tengamos panela y se nos acabe la miel, le podemos completar con azúcar. El bollo mazorca se da mucho en las costas, la costa pacífica y la costa atlántica, pero se cree que es originaria de la costa atlántica. Es más fácil hacer la miel de panela para endulzar. Hay gente que también le gusta endulzar con miel de abeja. Y otras personas de aquí también pueden hacer el tamal de maíz. Lo harían de sal y le echarían carne, o le echarían pollo, o le echarían cerdo. Del maíz se sacan muchísimas recetas y muy importantísimas. Vamos a ir probando. Todavía le falta más. Miren cómo queda como una miel. Miren la miel de panela. Esta la hicimos con un poquito de agua. Poco a poco. Si se nos pone dura, entonces la ponemos un poquito en el fuego y la volvemos a poner un poquito líquida. Ahora ya está bueno de dulce, le vamos a echar una pizca de sal. Miren, así con la mano, una pizca. O puede ser media cucharadita de las pequeñas, que no quede muy salado. La sal y la panela, pues es un sabor bastante muy bueno, sabroso. La mazorca, el bollo mazorca es uno de los platos típicos de Colombia. Vamos a probarlo. Quedó bueno. Vamos a empacar. Le echamos la masa de acuerdo a la hoja, ¿no? Si la hoja no es muy grande, pues no le podemos echar mucho. Vamos a echarle así. Luego lo cerramos. Y le ponemos una hoja por arriba. Estamos usando más que todo las hojas blanditas, las hojas de adentro de la mazorca. Aquí donde venía la mazorca, entonces las hojas blanditas
que son como las más limpias. Y una vez que esté así, lo doblamos y le hacemos así para que no se nos vaya a regar. Si queremos lo amarramos, una cabullita, se busca un hilito o cualquier cabullita y le echemos un amarre aquí así. Y luego la cortamos. Cortamos el hilito porque la cabullita que no le quede muy... Miren, así nos queda el envuelto de mazorca, el bollo de mazorca. Lo vamos colocando así paradito para que no se nos vaya a regar. Y así seguimos. Así quedan los bollitos envueltos. Se pueden poner parados así. Lo podemos hacer en baño María o también lo podemos hacer en el agua. Tenemos que poner el agua que vaya calentando primero y luego echamos los bollos. Bueno, voy a cocinar los bollos de mazorca en baño María. Entonces voy a usar esto. Este es lo que donde la tusa. Esto se llama tusa. Esto es donde iba la mazorca, los granos de mazorca. La voy a poner aquí, voy a formar como una cama para luego poner abajo, debe quedar agua. Le pongo unas hojas, le pongo la tusa y arriba van le pongo una tapa y luego pongo los bollos. Aquí queda la tapa, miren. Aquí está abajo la cama. Le echo un poquito de agua, un poquito más ahora y luego arriba la tapa. Luego arriba van los bollos. Tengo que estar pendiente de estar revisando que no se me vaya a secar el agua porque se me queman los bollos. También la podemos hacer que los bollos los echemos dentro sin necesidad de baño María, pero a mí me gusta a baño María. La duración de los bollos es más o menos 1 hora. Entonces vamos a echar un poquito más de agua y vamos a colocar los bollos. Y ahora los dejamos cocinar. Lo tapamos. Le ponemos unas hojas por encima, le ponemos la tapa, lo ponemos a una llama media baja, no tan alta porque se pueden quemar. Eso sí, revisándole el agua, que no se nos seque. Si se nos seque el agua, calentamos agua en otro lado y le echamos. Bueno, ahora nos vemos hasta que estén los bollos de mazorca. Bueno, ya estuvieron los bollos de mazorca. Lo voy a acompañar con queso y con un suerito. Miren lo delicioso que es con el suero. Si les gustó este video, les agradezco me regalen un me gusta, se suscriban a mi canal y activen la campanita para cada vez que yo haga un video les lleguen las notificaciones que subí video. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.